hombre que buscaba de la presencia de Dios en la intimidad. No era un hombre tan reconocido. Pero en esta historia es donde nosotros podemos ver cómo se cumple la palabra de Dios, que dice que al que le es fiel a Dios en lo oculto, Dios lo muestra en lo público. Porque las maravillas que este hombre hacía, no la hacía y no la hicieron todos los apóstoles. Pero este hombre era un hombre que en su intimidad adoraba a Dios. Era un hombre que antes de que lo llamaran para que viniera a servir a las mesas, porque había murmuración entre los griegos y los hebreos, esa fue la razón por la cual llamaron a Esteban, para que viniera a servir, porque había una discordia ahí. Había una preferencia en que a las mujeres hebreas, a las viudas, se les daba una más prioridad a la hora de compartir los alimentos. Entonces esto llegó a oídos de los apóstoles y ellos dijeron que buscaran a 7 varones llenos del poder de Dios, llenos del testimonio. Un hombre que él sabía la condición que él tenía con Dios antes de que lo llamaran para servir a las mesas. Esteban era un hombre lleno del poder de Dios. Y algo bonito es que cuando nosotros queremos servir a Dios, lo tenemos que hacer en la área que Dios lo quiera. Posiblemente si nosotros analizamos la historia de Esteban, y conforme usted vaya viendo la palabra, cómo la vamos a ir predicando, usted va a ver que Esteban era un hombre lleno del poder de Dios, pero a él lo llamaron para que sirviera a las mesas. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta, que cuando decidimos que queremos servirle a Dios, tenemos que servirle a Dios en lo que Dios nos ponga a hacer. Pero muchas veces ahí fallamos. Hay cosas que ya no las queremos hacer. Pero Esteban era un hombre que, a pesar de que estaba lleno de la presencia de Dios, empezó a compartir los alimentos a aquellas viudas. Pero era un hombre que dentro de su corazón había una pasión, había un amor por predicar la palabra de Cristo, que eso es lo que él hacía. Ese hombre se le miraba que me imagino yo que cuando él andaba compartiendo los alimentos, se los llevaba a las viudas, lo hacía con un amor, con una gracia, con la gracia que Dios había puesto en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Qué maravilloso era cómo este hombre servía. Pero lo que más me llama la atención era que tenía la oportunidad, posiblemente eso fue lo que Dios usó para que este hombre saliera de lo oculto donde estaba. Empezó a socializarse delante del pueblo. Empezó ahí a hablarles de lo maravilloso que era Cristo. Y sucesivamente fue hablando poco a poco, hasta que llegó a hablarle a los grandes, aquellos que se creían que lo sabían todo. Pero como Esteban empezaba a hablarles la palabra de Dios, ellos no podían entenderlo. Ellos miraban un hombre lleno de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros vemos en el versículo 3 del libro de Hechos, dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Un hombre, hermanos, que tenía un testimonio intachable. Nadie le podía decir a Esteban algo en contra de su pasado. Era un hombre que desde que decidió recibir a Cristo en su corazón, fue un hombre que vivió para predicar y para seguir haciendo la voluntad de Cristo. Esta palabra, hermanos, a mí me confrontaba, porque muchas veces nosotros no tenemos el mismo testimonio que tenía este hombre. Posiblemente somos personas que hemos tenido un testimonio diferente. Posiblemente aquí sí haya muchas personas que tengan un testimonio intachable.
Posiblemente hagamos otros que no tengamos el mismo testimonio que los demás. Tengamos un testimonio totalmente diferente, pero un testimonio que lo logró alcanzar la misericordia de Dios. Una persona que venía lleno de pecados, de cosas desagradables delante de Dios. Pero por eso les digo que somos la misericordia de Dios, es que estamos aquí nosotros. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar lo maravilloso que ha sido Cristo en nuestras vidas, cuando empezamos nosotros a sentir la ternura, las caricias del Espíritu Santo, empezamos a ver nosotros que no hay cosa más bonita en esta faz de la tierra que es estar en armonía, estar delante de la presencia de Dios. Cuando tú te humillas, cuando sientes que estás pasando por dificultades, pero tú te humillas, empiezas a sentir las caricias del Espíritu Santo, tú logras ver de que no hay cosa más maravillosa que eso, sentir la preciosa presencia del Espíritu Santo. Porque posiblemente durante estemos en esta tierra vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a pasar muchas veces por problemas donde nosotros sentimos que no hay nada que podamos hacer. Pero cuando nos empezamos a humillar delante de Dios, Dios cambia, Dios transforma, Dios limpia, Dios restaura. Y ahí es donde nosotros podemos ver que muchas veces tenemos que hacer votos delante de Dios y decirle: Señor, permíteme desde este momento en adelante tener un testimonio totalmente diferente al que tenía antes. Posiblemente usted me va a decir: si ya estábamos en la iglesia. Sí, posiblemente ya estábamos en la iglesia, pero éramos unas personas que habíamos recibido a Cristo, pero no los habíamos convertido. Y lo que Cristo quiere cuando nosotros venimos es que le recibamos, pero también que los convirtamos. Y cuando nosotros verdaderamente nos convertimos a Cristo, es cuando nosotros empezamos a vivir una vida totalmente diferente a la vida que teníamos antes. Si le fallábamos a Dios en algo, ahora le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la fuerza para decir no a aquellas cosas que te alejaban de las bendiciones de Dios. Y podemos nosotros ver que Dios nos perdona, que nos restaura y que nos enseña que podemos tener un testimonio digno delante de Dios también. Porque lo que primeramente tenemos que ver es que seamos aprobados delante de Dios. Si usted es aprobado delante de Dios, no se preocupe por lo demás, que Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que cambia esos corazones. Dios es el que limpia, es el que restaura. Pero muchas veces hacemos totalmente lo contrario, que queremos tener un testimonio bien delante de la gente, pero estamos haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tengamos un testimonio agradable delante de Él. Eso es lo más lindo, lo más precioso. ¿Sabe por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que andar con la frente en algo, que no nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios. Mira, hermano, cuando andamos en la calle, no está el hermano que le tocó aquel día conmigo. Ahí nos salió un hermano que nos habló de una manera, no le puedo decir hermano, una persona que como que si esa persona había estudiado para llevarle la contraria a los hijos de Dios. Cuando yo empecé a predicarle de Cristo, solo me dijo estas preguntas. Y me dijo: ¿a qué iglesia te congregas? Y ya le dije: ¿cuántos años tiene la iglesia? Tiene 15 años, le digo yo. Y mire, ese hombre empezó a hablarme cosas que son de esos católicos, pero que son para confrontar a la palabra de Dios.
Y de la manera como ese hombre, mi hermano, ahí está el hermano, ahí el hermano llegó después. Ese hombre empezó a hablarlo de una manera bien fuerte, ¿sabe? Bien fuerte, a la cual el otro hermano le contestó de una manera no vulgar, pero sí se defendió. Pero yo le dije a la persona esta, mire, le digo yo, las palabras con las que usted está hablando no me dañan, ¿sabe? Le digo yo, no me dañan, porque cuando uno está hablando y anda trabajando en la obra de Dios, uno se topa con personas, le digo, mucho más duras que usted, le digo yo. Y esa persona, cuando conforme se le iba hablando la palabra, ya ella no tenía respuestas, ya él se iba así como acomodando. Y lo único que terminamos, para no serle largo, es que cuando andamos predicando la palabra de Dios, el Señor respalda su palabra. Y no importa la enseñanza que a esa persona le hayan dado, pero nosotros sentimos que era como para confrontar a los cristianos. Pero cuando tenemos el respaldo de Dios, Dios respalda su palabra, Dios respalda a sus hijos. Y ese hombre se fue, hermano, que yo le terminé diciendo que Cristo le ama, ya después ya no me respondía. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de estar bien con Dios, buscar de Dios, porque cuando andamos predicando la palabra, necesitamos nosotros estar llenos de la presencia y que el Espíritu Santo respalde su palabra. Y eso es lo que tenía este hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. Tenía sabiduría humana, porque cuando él tomó la decisión de recibir a Cristo, era un hombre que era sabio, ¿sabe? Pero aquí la sabiduría que tenía era la sabiduría de Dios. Un hombre que sabía tomar decisiones. Un hombre que cuando tenía que hablar la palabra, la hacía con amor, la hacía con humildad. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. La sabiduría de Dios es la que nosotros necesitamos para saber discernir lo bueno, lo malo. Cuando viene la sabiduría que el Señor nos pone, es que nosotros tenemos que distinguir cuando qué cosas le agradan a Dios y qué cosas son las que no le agradan a Dios. Y eso es lo que Esteban tenía sabiduría de Dios. Y Dios ha prometido darnos esa sabiduría a todos sus hijos. Por eso nosotros tenemos que anhelar lo que Esteban tenía. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Y mire usted lo que pasa cuando una persona tiene estas tres cosas. Mire lo precioso. Ahí en el versículo 8, siempre en el capítulo 6 de Hechos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia. La gracia que Esteban estaba lleno era la gracia de Jesucristo. La gracia por la cual nosotros estamos aquí en este lugar. La gracia la mostró nuestro Señor Jesucristo aquel día que murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros averiguamos qué significa la gracia de Dios, es que nosotros no nos paga Dios conforme a como nosotros nos merecemos, sino que nos paga de una manera totalmente diferente, como dice Romanos, que dice que Jesús, sabiendo que nosotros éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Esa gracia era la que Esteban andaba. Una gracia, una pasión, un amor por predicar la palabra de Dios. Esteban sabía que si él predicaba esa palabra, él pertenecía a ese grupo. Él era un hombre que estaba ambientalizado ya con todos ellos. Pero cuando él sabía que si él les predicaba la palabra, como el Señor quiere que la prediquemos, él sabía que iba a tener consecuencias. Pero por eso yo le puse a este mensaje, Esteban, el discípulo que se enamoró de Cristo. Y él sabía que a pesar de las consecuencias que iba a traer predicar la palabra, él iba a tener consecuencias en las cuales su vida iba a estar en peligro.
Pero a este hombre no le importó eso. La pasión que tenía, la felicidad que él sentía por predicar la palabra de Dios, lo hacía con amor. Lo hacía porque él amaba lo que él estaba predicando. Y dice que él hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Cuando nosotros estudiamos esa parte, el pueblo estaba acostumbrado a ver cosas normales. Pero de estas cosas que se habla en la Biblia, que Esteban hacía prodigios y señales, eran cosas algo sobrenaturales. Algo que solo las podía hacer una persona llena del poder de Dios. A este hombre posiblemente le venían enfermos, los sanaba, oraba por ellos. Posiblemente venían ciegos, paralíticos, y este hombre los sanaba. Para que la Biblia diga que hacía prodigios y milagros, eran cosas sobrenaturales. Y eso es lo que ahora muchas veces casi no vemos. No vemos esas señales, esos milagros, porque muchas veces no queremos buscar la presencia de Dios. No queremos entregarlos en las manos del Señor. No queremos decirle al Señor: Señor, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. No queremos nosotros buscar de la presencia de Dios. Y esas eran las señales que empezó Esteban a hacer en el pueblo. Y eran las cosas que a ellos no les gustaba. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de Libertos y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mira, hermanos, cuando usted predica la verdad, cuando usted predica la verdad de Dios, usted tiene que tener seguro que se va a encontrar con personas que el enemigo va a poner en su camino para quererlo callar, para quererlo desviar del camino de Dios. A este Esteban se le presentaron 5 grupos, y eran 5 grupos que tenían autoridad para poderlo llevar a la corte, poderlo llevar al Senado, al Sanedrín, que fue donde llevaron a Esteban. Eran personas importantes. Entonces usted y yo tenemos que entender que cuando nosotros andamos predicando la palabra de Dios, cuando predicamos la verdad, vamos a tener obstáculos. El enemigo va a buscar de una u otra manera quererte callar, querer apartarte, querer decirte no sigas predicando la palabra de Dios. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar seguros de que nosotros estamos aquí porque también estamos decididos a predicar y hablar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros, por eso a veces el pastor dice que esta iglesia se ha mantenido, muchas iglesias han cerrado, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios que en esta iglesia todavía se nos predica la verdad. Todavía se nos predica que si estamos en pecado nos vamos a quedar. Si estamos en pecado y el Señor viene, no nos vamos a ir. No vamos a estar allá en las bodas del Cordero. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios también que se nos predica la verdad. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No pudieron hallar algo evidente de lo cual ellos pudieran acusar a Esteban, sino que fueron personas que utilizaron la sabiduría del enemigo, ¿verdad?, para poder llevar a Esteban delante del concilio, delante del Sanedrín, para que este hombre, y fueron a ellos a testificar de que Esteban había blasfemado. Entonces nosotros podemos ver que Esteban empezó a explicarles la palabra de Dios, empezó a hablarles acerca del sermón, y este es el sermón más grande que se habla en la historia de la Biblia. Pero Esteban empezó a explicarles desde Abraham, desde Isaac, Moisés
y sucesivamente, y empezó a hablarles tanto, a tal grado de que ellos entendían que la manera como ellos estaban y ellos entendían la palabra estaban totalmente equivocados. Y ahí es donde yo quiero llevarlos al capítulo 7. Si me siguen ahí en el capítulo 7 y versículo 54. Ahí en el 54 ya Esteban ya les había dado el sermón. Ya les había hablado lo que significaba. Les había hablado que Cristo había dicho que en 3 días edificaría su templo. Y todas estas fueron las cosas de que a esta gente no le agradó. Y mire lo que dice el versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué precioso y qué maravilloso es que por mucha gente que te quiera confrontar porque tienen una creencia diferente, pero nosotros tenemos que saber que nosotros predicamos la verdad, que nosotros predicamos a Cristo, aquel que murió, aquel que resucitó, y aquí la palabra lo dice que ahora está a la diestra de Dios. Qué precioso era que quisieron confrontar a Esteban acerca de la palabra, pero no pudieron. Era tanto el poder y la autoridad que Esteban andaba, de que no pudieron. Se enojaron tanto que empezaron a tomar decisiones totalmente diferentes. Pero Esteban, puesto los ojos en el cielo, y esto es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta. Esteban estaba a punto de pasar un problema duro, en el cual su vida estaba de por medio. Pero Esteban era un hombre que había creído en Cristo y estaba dispuesto a morir por Cristo. Y dice que él no quitó su mirada del cielo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros también muchas veces, cuando estamos pasando por dificultades, quitamos nuestra mirada del cielo. Miramos a los lados. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar nuestra mirada en el cielo. ¿Y qué pasa cuando nuestra mirada está puesta en el cielo? También nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios un día. Nosotros vamos a poder estar delante de la presencia del Señor un día. Vamos a estar un día en la boda del Cordero. Y eso es lo que pasaba con Esteban, que su mirada no la quitó del cielo. Y dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Yo me imagino, hermano, que cuando Esteban estaba pasando por ese problema y él miraba el cielo, él miraba en el cielo a Jesús con los brazos abiertos, a Jesús que le decía: Esteban, no temas, Esteban, yo te espero aquí. Jesús le decía posiblemente: Esteban, vale la pena morir por mí. Esteban estaba viendo, y Jesús que lo miraba y que le decía: Esteban, vale la pena sufrir por mí. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos ver. Nosotros queremos todo lo bueno de Dios, pero no queremos sufrir por las causas de Dios. Y tenemos que entender que para ver esas cosas, esas promesas, tenemos nosotros también que sufrir por la causa de Dios. Posiblemente no vayas a sufrir de la manera como sufrió Esteban, pero sí vas a pasar problemas difíciles en tu vida, en los cuales tú vas a ver que tu propia gente, que inclusive los propios hermanos de la iglesia, van a hacer cosas que tú nunca te esperabas. Porque mira lo que sigue diciendo el versículo
57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estaban estos, y el 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de uno que se llamaba Saulo. Aquí podemos ver nosotros que por Esteban predicar la verdad, por hablarles del amor de Cristo, y cuando ellos miraban que no podían confrontar a Esteban de acuerdo a la palabra, se enojaron. Dice que crujían sus dientes. Aquellos hombres a los cuales Esteban les estaba predicando la verdadera verdad de Cristo, a los que él amaba. Porque si usted lee más atrás la historia, él les dice hermanos, él les hablaba con amor, él les hablaba con cariño, les hablaba con pasión. Pero vemos que cuando una persona no quiere entender la verdadera palabra de Dios, no le gusta, se enoja. Cuando nosotros estamos mal, cuando hemos estado haciendo algo que no ha sido agradable delante de Dios, y alguien en el amor del Cristo nos llama la atención, los corrige, muchos de nosotros, en vez de darle gracias a esa persona que nos está hablando, que nos está corrigiendo para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, en vez de aceptar nuestro error, nos enojamos contra esa persona. Y eso es lo que pasó con Esteban. Dice que los mismos hermanos estaban tan enojados que lo sacaron fuera. ¿Sabe? Y lo sacaron fuera y empezaron a apedrearlo. Los mismos a los cuales él les estaba predicando eran los mismos que le estaban tirando piedras a Esteban. Y algo que me llama la atención es que me imagino que cada uno de nosotros tenemos una fuerza diferente en nuestras manos, ¿verdad? Y depende de la fuerza que usted tenga en su mano, en su brazo, esa es la velocidad y la fuerza con la que usted le va a pegar la pedrada. Entonces a Esteban, muchos le tiraban piedras, unos le pegaban unas pedradas, posiblemente le dolía poco, pero había otros que le pegaban una pedrada mucho más fuerte. Porque eso pasa hasta en la misma iglesia. Muchas veces hay hermanos que saben pegar pedradas a otro hermano, saben pegarle duro, saben pegarle a dónde desanimarlo. ¿Y saben por qué le pegan? No le pegan una pedrada porque esté haciendo las cosas malas, no. Muchas veces en la iglesia hay obstáculos que dentro de los mismos hermanos, cuando miramos que alguien está haciendo la voluntad de Dios, que está sirviéndole a Dios, que está predicando la palabra de Dios, a veces nosotros, los de la misma congregación, también agarramos una piedra y se la tiramos. Y sabemos pegarle, ¿sabe? Porque aquí hay gente, mucha gente, que se ha sentido herida por una palabra de un hermano, por un comentario, que ahí es donde a nosotros nos hace falta la sabiduría de Dios. Por eso esta palabra a mí me confrontaba tantas cosas que nosotros necesitamos mejorar nuestra vida. Y si usted sigue leyendo, a Esteban lo apedrearon a tal grado que lo mataron. Pero hay algo que me llama la atención, es que Esteban, durante lo estaban apedreando, Esteban no se defendió. Esteban tenía la mirada puesta en el cielo. A pesar de que lo hayan sacado fuera, que lo apedrearon, su mirada estaba puesta en el cielo. Y él no se defendió.
Él no quiso buscar un motivo para defenderse. Él se lo dejó todo al Señor. Y esta es otra cosa que nosotros tenemos que aprender también. Que nosotros, si nos ofenden, también nosotros ofendemos. Si nos lastiman, también nosotros queremos buscar la manera de cómo lastimar a las personas. Si te traicionan, tú vas a querer traicionar también. Y esas son las cosas que hacíamos en el mundo. Pero ahora que estamos en los brazos del Señor, nosotros ya no tenemos que pelear. Nosotros ya tenemos que dejarle todo al Señor. Y Él es el que va a pelear por nosotros. Esteban era excepcional, no se defendió. A pesar de que él sabía que lo que estaba haciendo era por el amor hacia cada uno de los hermanos a los cuales les estaba predicando. Pero esta palabra nos enseña a nosotros, cuando hablen mal de ti, cuando te ofendan, cuando te lastimen, olvídate de reclamar. Déjale todas las manos a Dios. Si levantan falso testimonio contra ti, no reclames. Déjaselo a Dios, que con el tiempo Dios es el que te va a dar la respuesta. Con el tiempo Dios es el que te va a respaldar. Con el tiempo Dios te va a hacer brillar como brillaba Esteban. Con el tiempo, la gente que te sirvió de obstáculo, la gente que te quería sacar de los caminos de Dios, ellos mismos van a poder ser testigos de la manera como Dios te va levantando, de la manera como Dios te va preparando, de la manera como Dios te va a ir usando. Dejémosle en las manos a Dios. Todo dejémoselo al Señor en sus manos. Ya no hagamos lo que acostumbrábamos antes. Eso significa que nosotros verdaderamente le depositamos todo al Señor en sus manos. Y para ir finalizando, dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquel hombre que se había enamorado de Cristo, aquel hombre que había seguido, que había creído en Jesús, que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Esteban había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso estuvo dispuesto a vivir y predicar y morir por Cristo. Y eso es lo que podemos ver por predicar la palabra. Lo mataron y él le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y mira el versículo 60 y dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué precioso, qué maravilloso es esta historia, hermano. Yo lloraba en mi casa, andaba en el trabajo, me decían que estaba loco, que con quién hablaba, pero usted no se imagina qué bendición fue para mí este mensaje, esta historia de este Esteban, que dice que ya al final él intercedió, oiga bien, intercedió por sus enemigos, por aquellos que lo habían apedreado, por aquellos que le estaban quitando la vida. Este hombre le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué maravilloso es que nosotros podamos perdonar. Qué maravilloso es que nosotros tengamos esa bendición de tener un corazón limpio, un corazón sano, que no importa lo que te hayan hecho, pero que nosotros en nuestra intimidad también podamos decirle a Dios: perdónales ese pecado. Qué bonito es saber perdonar, hermanos. Y esa historia podemos ver que Esteban se despide intercediendo por aquellos que le habían hecho daño. Qué bonito es un corazón limpio, un corazón puro,
un corazón sincero. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que verdaderamente, así como comenzó Esteban a predicar la palabra de Dios con amor, con pasión, por hacerlo agradable delante de Cristo, también el Señor espera que nosotros hagamos lo mismo. Usted y yo también hemos recibido el llamado del Señor. Usted también es discípulo de Cristo. Yo también soy discípulo de Cristo. Así que el Señor nos insta a que vivamos una vida agradable delante de Dios y con un corazón limpio, puro y agradable delante de Dios. Así le voy a pedir al Ministerio de Alabanza, si pasan, nos tocan una canción. Y así le voy a pedir, hermanos, y lo ponemos en pie y le damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por lo que seguirá haciendo. Que cuando estamos confiados en su mano, nosotros estamos seguros. No importan los problemas, las dificultades que vengan, confiado en Dios, estaremos seguros